Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ivette Carolina Cuésquer Mejía, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Y junto con mi compañera María Estela Gámez Mosquera, tenemos el agrado de compartir ante ustedes nuestro proyecto de investigación titulado Proyecto Pedagógico de Aula mediado por tecnologías interactivas para el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de grado octavo. Bueno, esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal, institución ubicada en el resguardo indígena de Yaramal, perteneciente al departamento de Nariño, territorio ancestral del gran pueblo de los Pastos. Principalmente, esta investigación surge a raíz de una problemática observada en el contexto educativo, que la describimos como la pérdida progresiva de la identidad cultural en estudiantes de esta institución, principalmente de la educación secundaria. Actualmente vivimos en un mundo donde la globalización, el acceso permanente a las redes sociales y el uso de los medios digitales han favorecido procesos para el aprendizaje. Sin embargo, estos procesos también han permitido la generación de un fenómeno conocido como la homogenización cultural, fenómeno por el cual muchas comunidades se han visto debilitadas en sus saberes, tradiciones y prácticas culturales. En el caso del resguardo indígena de Yaramal, y precisamente con los estudiantes de la institución San Lorenzo de Yaramal, se observó que ellos muestran muy poco interés en los saberes ancestrales y desconocen muchos aspectos importantes de la historia cultural, además que se evidencia muy poca participación en las actividades de la comunidad. Bueno, esta situación resulta bastante preocupante porque, si bien sabemos, la identidad cultural no solamente permite o representa el pasado de un pueblo, sino que da continuidad a la construcción de su presente y de su futuro. La desvinculación de los jóvenes hacia su parte cultural está conllevando a la pérdida de un sentido de pertenencia con su territorio y que a su vez los saberes ancestrales estén en riesgo. Por esta razón, consideramos necesario dentro de la investigación diseñar una propuesta pedagógica que permita el fortalecimiento de la identidad cultural desde la escuela, con herramientas que sean cercanas y atractivas a los estudiantes, como son las tecnologías interactivas. Buenos días, mi nombre es María Estela Gámez y junto con Ivette Carolina venimos realizando esta investigación. Es importante tener en cuenta ya lo que es la problemática y los objetivos. Entonces, continuando con esta exposición, vamos a profundizar en la problemática que dio origen a este proyecto, ya que no surge de manera aislada, sino que responde a una realidad social, cultural y educativa que se vive no solo en esta institución, sino en muchos territorios de nuestro país. Colombia es reconocida a nivel mundial por la diversidad cultural que tenemos. Este territorio está habitado por más de 115 pueblos indígenas, cada uno con su riqueza, su idiosincrasia, su expresión cultural, su lenguaje, sus tradiciones, la forma de ver, la cosmovisión, formas de organización y en relación cada uno son diferentes al manejo que le dan a la naturaleza. Sin embargo, esta diversidad que debemos tomarla como una fortaleza, hoy enfrenta múltiples desafíos, especialmente en las nuevas generaciones. En los contextos educativos actuales, influenciados por la globalización, las tecnologías y los medios de comunicación, se ha evidenciado fenómenos preocupantes, ya que los jóvenes miembros de cada una de las comunidades o en su diversidad buscan ir a la vanguardia de las actividades, olvidando un poco sus tradiciones, costumbres y su idiosincrasia cultural.
Sin embargo, muchas de estas culturas enfrentan desafíos relacionados a la globalización, la influencia de modelos culturales externos y la falta de estrategias educativas que integren saberes ancestrales tradicionales dentro del currículo escolar. Por otro lado, en el caso específico de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa San Lorenzo de Yaramal, se identificaron varias manifestaciones que se tuvieron en cuenta en esta problemática. La primera era el desinterés por la historia y las tradiciones del pueblo de los Pastos. La segunda era el desconocimiento de los mitos, los relatos y los saberes ancestrales. Igualmente la tercera, escasa participación de prácticas culturales de la comunidad. Por otro lado, como cuarta, tenemos el debilitamiento del sentido de pertenencia hacia el entorno. Los estudiantes están un poco dispersos en este tema. Y finalmente, ante esta realidad, se formula entonces la pregunta objeto de esta investigación. ¿De qué manera un proyecto pedagógico de aula mediado por tecnologías interactivas puede contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo indígena de los Pastos en los estudiantes específicamente del grado octavo? Una de las consecuencias es la pérdida progresiva del idioma y la tradición oral. Tenemos también la ruptura del vínculo entre los jóvenes y su territorio ancestral. Igualmente, la desvalorización de los saberes ancestrales, como también la construcción de identidad fragmentada, donde el estudiante no logra reconocerse plenamente como parte de una cultura, porque está tratando de ver otros modelos. Frente a esta realidad, nos surge una pregunta, que fue en la que basamos nuestro proyecto de investigación. ¿De qué manera un proyecto pedagógico de aula mediado por tecnologías interactivas puede contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo indígena de los Pastos, especialmente en el grado octavo? Esta pregunta no solo buscaba entender el problema, sino también plantear una posibilidad de transformación desde la parte educativa. A partir de ella se formuló un objetivo general, que es el siguiente, y era el de desarrollar un proyecto pedagógico de aula mediado por tecnología interactiva que contribuyera al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo indígena de los Pastos en los estudiantes del grado octavo. Este objetivo general tiene un carácter transformador, ya que no solo se limita a describir la realidad, sino que busca intervenirla mediante una propuesta pedagógica contextualizada. Para lograrlo, se estableció a su vez 3 objetivos específicos que nos orientarían la fase del proyecto. Nuestro primer objetivo específico es identificar las dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión y apropiación de su identidad cultural. Este objetivo es clave porque permite comprender la problemática desde la realidad de los estudiantes, escuchando sus voces, sus inquietudes, sus percepciones y sus experiencias. No se trataba solo de asumir que existía un problema, sino de caracterizarlo de manera profunda. Como segundo objetivo específico, diseñamos o está enmarcado en diseñar e implementar un proyecto pedagógico de aula que integre tecnologías interactivas. Aquí se planteó una postura innovadora. No rechazar la tecnología,
sino integrarla como herramienta pedagógica, teniendo en cuenta los avances del mundo moderno para lograr como una mejor interacción con ellos. La idea fue utilizarla para atraer a los estudiantes, la tecnología para acercarlos nuevamente a su cultura, obteniendo muy buenos resultados. Nuestro tercer objetivo específico es el de analizar el impacto del uso de las tecnologías interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la revalorización de la cultura. Este objetivo nos permitió evaluar la propuesta realmente generada, causando cambios significativos, no solo en el aprendizaje, sino en la manera en que los estudiantes perciben su cultura. Es importante que tengamos en cuenta que las tecnologías, la comunicación y los medios traen aportes a las comunidades, pero también traen grandes desafíos y especialmente un fenómeno muy preocupante, el desplazamiento progresivo de su cultura, la cultura propia por modelos culturales externos, lo que hace que se vaya perdiendo las raíces y las tradiciones de los pueblos ancestrales. ¿Qué significa esto? Que muchos estudiantes comienzan a identificarse por otros referentes globales y dejan atrás o a un lado su propia cultura. En el caso específico de los estudiantes de los grados octavos de la institución educativa San Lorenzo de Yaramal, donde realizamos nuestra investigación, identificamos diversas manifestaciones de esta problemática, entre las cuales podemos destacar varios, entre ellos una que está muy marcada por el desinterés por la historia y las tradiciones del pueblo de Los Pastos, lugar donde está la comunidad. Otro fue el desconocimiento de mitos, los relatos y los saberes ancestrales que hacen parte de la memoria colectiva de este pueblo. La escasa participación también en prácticas culturales propias del territorio, como rituales, festividades, actividades comunitarias. Los jóvenes ya les parece que van dejando su comunidad por tomar otros modelos. Y de manera más profunda encontramos un debilitamiento del sentido de pertenencia hacia la cultura y su desarrollo. En segundo lugar, se retoma el enfoque de la pedagogía intercultural, el cual plantea que la educación debe promover el diálogo entre culturas y reconocer los saberes propios de las comunidades como fuentes legítimas de conocimiento. Desde esa perspectiva, la escuela no solo debe limitarse a enseñar contenidos y conceptos académicos tradicionales, sino que también debe convertirse en un espacio donde los estudiantes puedan valorar su identidad cultural y fortalecer su sentido de pertenencia. Finalmente, el proyecto incorporó el uso de las tecnologías interactivas como herramienta pedagógica, una estrategia para nosotros ir mirando de que nuestros estudiantes investigados adquieran los conocimientos con mucha más facilidad. Estas tecnologías incluyen recursos multimedia, aplicaciones digitales y entornos virtuales que permiten una participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando el método de investigación-acción. Esto entonces nos permitió a nosotras comprender la problemática desde la perspectiva de los actores educativos y al mismo tiempo trabajamos e implementamos acciones pedagógicas para transformar ese contexto. El proceso se desarrolló en las fases principales: diagnóstico, diseño e implementación del proyecto pedagógico y evaluación de los resultados obtenidos en él.
Los resultados evidenciaron que los estudiantes tuvieron cambios positivos, entre los cuales podemos mencionar mayor interés de ellos por su cultura. Se incrementó un mayor sentido de pertenencia, además del reconocimiento del valor que tienen los saberes ancestrales y también se evidenció una mayor integración o articulación de los jóvenes en actividades académicas y culturales. Como conclusión general, podemos mencionar que si bien un proyecto de aula pedagógico mediado por tecnologías interactivas permite el fortalecimiento de la identidad cultural, es necesario hacerlo de manera contextualizada y articulando los saberes comunitarios. De esta manera lograremos mayor eficacia. Finalmente, también podemos mencionar que la tecnología no tiene por qué separar a los jóvenes de su cultura, sino que si hacemos de esta una herramienta útil, podemos transmitir, revalorizar los saberes ancestrales que tiene una comunidad a sus futuras generaciones. Muchas gracias.